continuamos con mucha más información. Y mi querido Javier Treviño, quienes tiene un comentario en política y economía. Javier, te saludo y no sin antes desearte un excelente inicio de semana. Hola Pedro, buenos días, qué gusto estar contigo de nuevo. En efecto, yo quisiera comentar que la semana pasada tuvimos al menos 3 noticias que podríamos integrarlas de una manera atractiva, de tal manera que podamos ver un impacto que deberíamos reflexionar en nuestro país. Déjame decirte 3 casos rápidamente, Pedro. A ver, el primer caso es de la Unión Europea. El lunes pasado, en un informe de 2 grandes think tanks, centros de pensamiento, Ember y Agora, que son alemanes, se anuncia que por primera vez el año pasado los europeos obtuvieron más electricidad de fuentes renovables que de combustibles fósiles. Y desde 2015 estos think tanks han estado siguiendo el sector energético de la Unión Europea y las plantas de energía renovables fueron proveedoras del 38% de la electricidad en la Unión Europea el año pasado, en comparación con el 37% entregado por plantas que utilizan combustibles fósiles. Pero ya hay una nueva tendencia y esto es algo muy importante. Y el cambio pues se produce cuando la generación de energía eólica y solar ha aumentado en la Unión Europea y ambas fuentes casi se han duplicado desde el 2015 hasta el año pasado esto es algo muy importante. Y también es una razón importante por la que la energía a base de carbón disminuyó en un 20% el año pasado, representando solo el 13% de la electricidad generada en Europa. Es muy importante señalar esto, Pedro, porque desde 2015 las emisiones por generación de electricidad en Europa registraron ya una disminución histórica, volviéndose un 29% más limpio, y los líderes de la Unión Europea pues ya se comprometieron el mes pasado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en un 55%, desde los niveles de 1990. Ese es el primer caso. Segundo caso, BlackRock. Fíjate que el martes 26, Larry Fink, que es el director ejecutivo de BlackRock, dijo a las empresas en su carta anual: prepárense para un mundo sin emisiones. Larry Fink dijo que las empresas de su cartera que deberían sin duda definir planes para llegar a 0 emisiones netas de carbono para 2050 y que tienen que mostrar que sus juntas directivas han revisado esos planes, ni más ni menos. Entonces, decía Larry Fink que no hay ninguna empresa cuyo modelo de negocio no se vea profundamente afectado por la transición a una economía que no emita más dióxido de carbono del que se elimina de la atmósfera para 2050. Es muy importante que lo que señala Larry Fink, porque yo recuerdo que el año pasado BlackRock dijo que pondría la sustentabilidad ambiental en el centro de su estrategia de inversión, incluida la desinversión de los productores de combustibles fósiles. Y esto es relevante porque, fíjate, Pedro, BlackRock tiene una cartera de más de 7 billones de dólares. Son trillion en inglés, en español son 7 billones de dólares. Y es claro que cualquier cosa que haga presionará efectivamente a otros fondos de inversión para que asuman sus propios compromisos climáticos. Tercer caso de la semana pasada, General Motors anunció el jueves que quiere poner fin a la producción de todos los automóviles, camiones y SUVs que funcionan con diésel y gasolina para el 2035. Es decir, cambiará toda su nueva flota a vehículos eléctricos como parte de un plan más amplio para alcanzar la neutralidad de carbono para 2040. Entonces, la compañía planea usar energía 100% renovable para alimentar sus instalaciones de Estados Unidos para el 2030 y las instalaciones globales para el 2035. Entonces esto es muy importante porque esta decisión de General Motors se suma a las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Joe Biden hace unos días, que tendrán un impacto en el cambio climático en todos los niveles de gobierno. Estados Unidos ya se puso en el camino correcto para frenar las emisiones de carbono que calientan el planeta.
Entonces vale la pena reflexionar sobre lo que estamos haciendo en México, Pedro. Necesitamos una nueva refinería. ¿No resulta absurdo que se frene la entrada de operación de generadores eléctricos de centrales eólicas y solares? ¿De verdad ellas ponen en riesgo la confiabilidad del abasto del sistema eléctrico del país? Que eso es lo que se ha argumentado por parte de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Es mejor seguir quemando diésel, carbón y combustóleo para generar electricidad? Yo creo, Pedro, que nuestros hijos no se lo merecen. Y aunque Pemex, ni la Comisión Federal de Electricidad, ni la Secretaría de Energía estén observando lo que está ocurriendo en otros países, y solo mencioné 3 casos de la semana pasada, yo creo que no podemos quedarnos atrás porque el mundo no nos va a esperar. Parece ser que el presidente está duro y dale, porque se han puesto pues varios instrumentos jurídicos en contra de la construcción de esta refinería de Dos Bocas, que inclusive, hombre, olvídate de todo lo que nos dices, que tiene un sustento a futuro importante. Justamente hablaba yo hace poquito en el editorial sobre el cortoplacismo de las políticas económicas y de las políticas energéticas de nuestro país, pero también el cortoplacismo en donde el presidente no se da cuenta que ese dinero que se está invirtiendo en esta planta podría ser utilizado para mejores cosas como la reactivación económica del país, que sin esa reactivación económica, por más planta que tenga, no le va a servir para nada, no sin antes lo que acabas de mencionar, la visión a largo plazo que están teniendo países como Estados Unidos y empresas como BlackRock. Tú lo decías, el presidente Biden también ya firmó una orden ejecutiva para cambiar todos los vehículos del Estado a eléctricos, y estas acciones que también toman los europeos. Estamos viendo una proyección económica que debería de ser, por ejemplo, una planta como esta refinadora, a 30, 40, 50 años tirada a la basura. Es cierto, Pedro, y entonces estamos moviendo la economía del mundo hacia una economía mucho más limpia, hacia lograr la neutralidad en cuanto a las emisiones, 0 emisiones por parte de las empresas y de los vehículos. Entonces, creo que tendríamos que estar enfocados hacia el futuro y sin duda, en lugar de que nuestras empresas, las mexicanas y las internacionales que operan en México, estén concentradas en el trabajo de sus abogados, litigando todas las medidas y las sorpresas que les están dando por parte del gobierno, deberíamos estar concentrados en la innovación, sin duda, en la generación de nuevos productos y sobre todo en la producción sin emisiones, y ser mucho más competitivos, más eficaces. No perder tanto tiempo en litigios e invertir mucho más tiempo en la innovación. Ya, claro, y aparte México tiene todos los recursos para ser un país productor de energías renovables impresionante, porque tenemos todo el clima, todos los tipos, viento, sol, tenemos todo para ser una potencia también en ese aspecto, ¿no? Y además está también todas las empresas que quieren invertir en México en la generación de energía renovable. Ya están listas, están preparadas, y lo único que ocurre es que tenemos que quitarles las barreras, los obstáculos que les están poniendo para que inicien sus operaciones. Yo creo que efectivamente tenemos la mejor calidad de inversión en materia de energía eólica, energía solar, y lo podemos hacer muy bien. Y debemos dejar a un lado pues toda esta vieja filosofía que hay en cuanto al uso del carbón, del diésel y combustóleo por parte de quienes dirigen la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, definitivamente, Javier, qué bien lo dices, qué buen análisis, además de todo puntual y muy preciso en estos momentos que está sucediendo. Ese es el debate internacional, es este. Te agradezco mucho, Javier, como siempre, un placer tenerte en este espacio Central FM Equilibrio. Gracias, Pedro, buenos días. Igualmente, buenos días, Javier. Y bueno, qué bien lo pone Javier, y no solamente bien preciso y oportuno. México tiene que ver esta transición, tenemos que empezar a apostar hacia el futuro y no poner piedras en el camino para poder llegar a él.